Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, eh, Hola. ¿qué tal? Bien, resulta que alcancé a comentar algo, bueno, que estaba viendo ahí eh, en el chat, ¿no? Que tenía que ver con algunas de las frases en latín que se dicen mal. A veces cuando uno recurre a otra lengua, si no la maneja, suele meter la pata. Ahora bien, ¿qué pasa si esa otra lengua es la lengua de poder, es la lengua eh, hegemónica, o que en cierto sentido está revestida de un montón de creencias o de imposturas, ¿no? De, casi como si fuera una máscara que le otorga cierta seriedad, ya sea a nivel científico o a nivel, no sé, intelectual, como decía recién, artístico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si uno piensa en cuestiones artísticas o en los campos semánticos relacionados a lo artístico, es muy probable que piense en términos en francés, del mismo modo que en algún momento, para referirse a cuestiones de actualidad, de economía, es muy probable que se refiera en términos en inglés. Eh, si lo hace en relación a la medicina, es muy probable que algunos de nosotros recurramos a lo griego, ¿no? Al mundo griego. Y por ahí, si estamos ante un debate, una discusión, es muy probable que el término utilizado, los términos recurran a la legislación o a las nociones y terminología relacionada con el latín. Obviamente estoy hablando, diciendo algunas cuestiones que son muy generales, que no siempre están así, pero que me parece que es importante por ahí tener en cuenta. Ahora bien, por ahí habría que preguntarse por qué sucede eso, o sea, por qué nosotros como hablantes en ciertos momentos vamos a recurrir a palabras más relacionadas con el latín, relacionadas con el griego, ¿no? Creo que tiene que ver con todos los mundos, o las concepciones, la construcción, el estereotipo que hemos generado a través de generaciones y generaciones sobre esa lengua, ¿no? La creencia que nosotros tenemos de esa lengua y de cómo es esa lengua y los hablantes de esa lengua y todo lo que sucede con esa lengua, todo lo que provoca, que en realidad no es la lengua en sí, sino lo que está alrededor. De esta manera no es lo mismo hablar de un oftalmólogo a hablar de un oculista, ¿no? Y estamos hablando de la misma profesión, en realidad, de un médico de los ojos o especializado en ojos. Entonces, fíjense cómo tenemos esa graduación, por así decirlo. Eh, Pensaba, bueno, estos son algunos de los temas que pensaba a lo largo del día, debido a diversas charlas. Por ejemplo, no sé si se alcanzaron a meter en Abralink, es bastante interesante. Eh, que yo les pasé el link, muy, muy interesante. Y bueno, en relación a los temas de la lengua hegemónica y todo esto, me pongo a pensar también cómo el inglés, por ejemplo, cuando quiere ser más serio o más culto, recurre a términos más del latín, de los romanos, y por eso se hace más fácil para nosotros traducirlo. O sea, en el caso mío, leer inglés académico no me genera conflicto, pero leer una obra literaria, ya sea, por ejemplo, algo grosso, Faulkner, ¿no? Si pueden leer a William Faulkner en inglés, entenderlo a la perfección y todo, bueno, lo felicito. O, bueno, el Ulises de James Joyce, o no sé, hay tanto para comentar al respecto que se hace muy variado. Bien. Eh, entonces, ahora justamente en el chat me había quedado pensando en a veces algunos términos que son utilizados de mala forma, ¿no? ¿Y por qué? Por querer justamente colocarse como esa máscara de la otra lengua, ¿no? Y pensemos nomás cómo se utiliza el inglés, ¿no? El inglés, por ejemplo, en un local como de venta de ropa y en donde ponen sale en la puerta, ¿no? Sale, sale, sale.
Recuerdo la anécdota de una profesora que, sabiendo obviamente lo que significaba, pero buscando alguna explicación, le preguntó a la vendedora y le dijo por qué habían ellas puesto en la puerta del negocio sale. Entonces la mujer le dijo, bueno, porque era que salía la ropa, o sea, sale la ropa, sale muy rápido. Entonces, por eso lo había colocado. Eh, Después, a veces me pongo a pensar en algún nivel, porque obviamente la vendedora tenía tal vez un nivel socioeducativo, hay todo un montón de condicionamientos, de contextos, etcétera, etcétera, que son diferentes al, tal vez de un abogado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un abogado, al recurrir a terminología, digamos, a la que están acostumbrados, pronuncia mal en otra lengua, por ejemplo, en el latín? No sé si ustedes han escuchado el término motus propio o motu propio, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí hay un problema porque en realidad en latín es motu proprio, proprio, con esa R, ¿no? Pospuesta también a en los dos casos a la labial, que a nosotros nos resulta muy, muy jodida, y sin embargo lo pronuncia de esa manera. O quo, como dije recién, hablando del quórum, quid pro quo. Quid pro quo. O sea, esto por aquello o aquello por esto. ¿Qué pasa? En, en latín, la U y la I no hacían diptongo, entonces debería ser pronunciado algo así como quid pro quo. Quid pro quo. Y sin embargo, cuando uno le escucha hablar al abogado, cuando utiliza esa terminología, digamos, un tanto que es un cultismo, la menciona como si fuera castellano, o leyéndola en castellano, con la fonología castellana, utilizando los diptongos castellanos, y entonces se alcanza a escuchar algo así como quid pro quo, y listo, cuando en realidad la acentuación y la pronunciación es muy diferente. Pero bueno, eso, para empezar, en realidad no es el tema que nos convoca, pero bueno, era como para empezar con algún tema diferente para que, digamos, volvemos a un tema que yo he mencionado otras veces, y es la noción de que la sintaxis, la fonología, la morfología, la semántica y la pragmática, que no nos debemos olvidar, van de la mano. O sea, sí o sí las tenemos relacionadas. No podemos pensar que son interfaces separadas y con una división tajante, o sea, en todo lo contrario. Están en permanente comunicación están en permanente contacto y relación y retroalimentación. O sea, lo que se produce por ahí, lo que se quiere producir a nivel pragmático, repercute a nivel semántico, luego repercute a nivel sintáctico, luego se termina manifestando a nivel morfológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no podemos pensarlas a nivel separado. Entonces, cuando uno se pone acá a hablar de sintaxis, en estos casos muy particulares, que estamos viendo oraciones bastante sencillas hasta el momento, etcétera, etcétera. Bueno, pero no es solamente ver estructuras, no es solamente ver cuestiones abstractas, sino que es tener la conciencia puesta en que hay relaciones entre una y otra, entre una categoría y otra, entre una interfaz y otra. ¿Sí? Bien, vamos a poner el anotador. Bueno, de la clase pasada, ¿qué es lo que recuerdan haber visto? No sé qué se acuerdan haber visto y qué tenemos que ver para hoy. ¿Había algo? ¿No? Ah, me olvidé de poner la ventana de chat, perdón, por dudas. Bien. Bueno, predicativo, exactamente. Estuvimos viendo, trabajando, con lo que era el predicativo.
Ya anteriormente habíamos visto los objetos directos, indirectos, habíamos visto ¿qué otra cosa? Los circunstanciales, y faltaba predicativos y agente. Lo de predicativo ya lo hemos estado desarrollando a lo largo de estas clases, de estas últimas clases. Me detuve un poco más que las anteriores, dado que es una función que se oculta bastante o que cuesta bastante reconocer en un comienzo, ¿no? Si uno descuida la parte semántica, o sea, fíjense qué interesante, porque esta teoría que estamos viendo, por ejemplo, en la que nos apoyamos, bueno, cuando vemos el libro de Ofelia Kobasi, que es un libro que tiene sus años, ¿sí? Generalmente lo tomo, me gusta tomarlo, porque tiene una muy buena cantidad de ejemplos, porque es muy minucioso, muy detallado, está pensado para alumnos y alumnas universitarios, pero obviamente la perspectiva es muy diferente de la que tenemos hoy en día. ¿Sí? Recuerden que el libro es del año 94, así que es bastante lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con el predicativo? Y que hay algo que pasa por lo semántico, ¿sí? O que uno debe interpretar, debe tener en cuenta muy bien desde lo semántico para poderse apoyar a nivel sintáctico y poder reconocerlo, ¿sí? Dado que el predicativo es una función que manifiesta, eh, denota cualidades, propiedades de una entidad, ¿sí? Nominal. Bueno, para el día de hoy, lo que estaba preparado, y con esto ya de a poco, no sé si se han dado cuenta, pero ya vamos a ir cerrando, vamos atando un montón de cabos. Queda por dar un trabajo obligatorio más, de los obligatorios que estoy hablando, de los que llevan nota, y aparte un trabajo por encima, también de sintaxis, que no lleva nota, pero es obligatoria la presentación, eso ya es otra cuestión. Lo que pasa que en esos que no son obligatorios con nota, o sea, puedo ser un poco más laxo, la corrección también es un poco más sencilla y todo. Eso es para ir cerrando, y entonces la clase de hoy, como ya dije, no, me quería referir más que nada al complemento agente. ¿Bien? Así que bueno, no sé si alcanzan a ver atrás la pantalla, me imagino que sí, va atrás, por delante sería, porque ustedes la tienen delante igual que yo, pero detrás de lo que está en primer plano, como puede ser el cuadro de video, etcétera. Bien, ahí lo señalé, está subrayado. Sí. Acá este justamente el de Cobasi, no podría haber buscado el de Ditulio o el de la Real Academia. Acá me parecía un poco más acotado, así que directamente me metí por Cobasi. ¿Sí? Esta función es muy sencilla, en realidad, y de hecho creo que no va a pasar de la clase de hoy. Ya la próxima y las clases que queden nos referiremos más que nada a la parte práctica, ¿sí? Hacer análisis de oraciones bien en pantalla, pero acá justamente la noción de agente se corresponde, ya sea por el título o por el nombre, también con necesidades o conocimientos desde el punto de vista semántico. Porque ¿qué es el agente? ¿Qué es el complemento agente? ¿Dónde aparece? ¿Cuándo lo vemos aparecer? ¿Qué saben del agente? ¿Hay algo en particular que quieran decir? ¿No? Bueno, en Me realidad aparecen es las bastante oraciones. sencillo, porque voy a hacer un cuadrado blanco, a ver si así me deja todo el espacio para poder escribir. Bien. Resulta que con el complemento agente sucede lo siguiente, y es que solo se encuentra en voz pasiva, ¿sí? Esa es una característica fundamental. O sea, ya hemos ido viendo que cada una de las funciones tiene distintos mecanismos de reconocimiento y distintos funcionamientos. O sea, con esto de funcionamiento suena muy
a que cada una de las funciones o cada estructura es como si fuera un engranaje dentro de una maquinaria. No sé si se han dado cuenta. Bueno, porque así fue pensado desde los estructuralistas. Entonces, ¿qué pasa con el agente? Solo se encuentra en voz pasiva, o sea, no aparece en otro tipo de oraciones. Así que en ese sentido es muy fácil de reconocer. ¿Y qué características tiene o qué posibilidades presenta o cómo se va a manifestar? Bueno, acá dice, veamos a Cobasi, que manifiesta lo siguiente, o dice lo siguiente. El agente es el modificador del verbo, vamos a poner otro color, acá está la definición, ¿sí? Es el modificador del verbo de la oración pasiva que se transforma en sujeto de la correspondiente oración activa. ¿Cuál es la diferencia entre entre una voz activa y una voz pasiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia básica entre una oración en voz pasiva y en una oración en voz activa? Voy a buscar otro color. Bueno, a ver, más importante la acción, dicen por ahí. Bueno, sí está en relación con eso. Si nos ponemos a pensar en los temas, ¿no? O en lo relevante, en el referente, en lo que nosotros como hablantes queremos destacar, ¿sí? Pensemos en una oración en voz activa muy sencilla como, qué sé yo, a ver, tomo mate, por pensar algo que está muy cerca, o, a ver, alguna que tenga objeto directo. Compré, o eh, Juan compró una milanesa, o Juan compró milanesas, ¿sí? Yo en esa oración fíjense que tiene un verbo transitivo, que tiene objeto directo, tengo un agente, tengo un verbo que es de acción-proceso en ese caso, es de acción porque tengo ese agente, que es Juan, que realiza una acción que va a recaer sobre un objeto, y como recae en un objeto, ese objeto que es un paciente, porque en realidad está como esperando o le suceden cosas, eso hace que el verbo sea catalogado como de acción-proceso desde el punto de vista semántico, va a poder ser presentado con ese sujeto delante, o sea, el sujeto aparece delante. O sea, en general, esto no quiere decir que no lo podamos invertir, no lo podamos colocar al final, o directamente omitirlo. Pero en una oración prototípica yo tengo primero ese agente, ¿no? De hecho, al pensarla automáticamente, primero viene el agente, luego el verbo y luego el objeto. ¿Por qué la pensamos así? Porque ese es el orden. No me gusta decir natural, no me gusta decir normal, tampoco es el más común, según algunas investigaciones, pero podemos pensar como el prototípico, ¿sí? El uso o el ordenamiento más normal de una oración o de las ideas, de los referentes en castellano, es el siguiente. Sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? En otras lenguas tiene otra forma. Esto lo vimos en la primera clase, creo, que yo manifesté que dependiendo de la lengua tenía una u otra forma. Ahora bien, en este caso, sujeto, verbo, objeto. Entonces, ese es el orden que tiene, o casualidad, una oración en voz activa. Ay, no encontraba el punto. ¿Sí? ¿Qué pasa en la oración en voz pasiva? Justamente para que se produzca la oración en voz pasiva, para que se la transforme, mejor dicho, a la oración de voz activa a voz pasiva, tiene que haber una serie de cambios
una serie de transformaciones, ¿sí? De algunas estructuras y formas que están acá en juego. Entonces, en la oración en voz pasiva, lo que sucede, perdón, quiero seleccionar esto, ampliarlo un poco. En la oración en voz pasiva, lo que sucede es lo siguiente. Va a estar como elemento sobresaliente, como tema de la oración, el paciente de esa oración, ¿sí? O si lo decimos en términos más sintácticos, el objeto. El verbo, que acaba de estar transformado, y el sujeto. Esto es la voz pasiva. De tipo la pasiva perifrástica, ¿no? Me estoy centrando solamente en la pasiva que se hace de esta manera. Entonces, el objeto pasa a ser el sujeto de la oración. El sujeto de la oración se transforma, ¿sí? Y se va a colocar al final, que yo acá, para ser un poco más estricto, en vez de decir sujeto, debería haber dicho complemento agente. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo es eso. Es el sujeto de la oración pasa a ser el complemento agente de la oración en voz pasiva. El objeto pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. El verbo va a sufrir una transformación, ¿sí? Que cómo se hace la transformación de un verbo en voz pasiva. ¿Cómo es la transformación? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que me pueden decir ustedes? ¿Qué es lo que han visto? Piénsenlo en inglés. Es muy parecido. ¿Qué verbo se utiliza? Y me estoy acordando que no les mandé un archivo, que lo voy a hacer en unos minutos, ya lo voy a tener que buscar, sobre las frases verbales, ¿sí? Y las construcciones perifrásticas verbales. Entonces, sí, efectivamente, como está manifestando acá, se utiliza el verbo ser. ¿Qué pasa? Yo en castellano puedo armar frases verbales de muchas maneras. Por ejemplo, puedo armar una frase verbal con el verbo haber. Por ejemplo, he salido. O habíamos buscado. ¿Sí? En esos casos se construye lo que se llama tiempo compuesto. Pero ¿qué pasa? Hay otra forma de construir una perífrasis verbal o una frase verbal que se hace con el verbo ser, como me están diciendo justamente en la ventana del chat. ¿Cómo se construye con el verbo ser? Bueno, para ese caso yo tengo que tener el verbo ser que va a estar conjugado más, o sea, conjugado en el tiempo, en las categorías, o mejor dicho, conjugado en persona. No, en la persona no, en tiempo, en el tiempo, queda mejor, en el tiempo, voz activa, y el verbo ser se le va a sumar con un símbolo matemático más un participio coordinado en número y género, el paciente u objeto. A ver, no sé si se alcanza a ver un
más o menos. Yo sé que parece como una cuestión bastante compleja o es como un trabalenguas. No sé si me falta nada más. Nada, creo que no. Bien, para este caso, lo que se termina construyendo es, en pocas palabras, y vamos a poner alguna flechita. Bueno, en blanco creo que no se va a ver. Lo que se termina construyendo es justamente el verbo en voz pasiva. Perifrágica, así se llama. Entonces, se utiliza el verbo ser, conjugado verbalmente en el tiempo de la oración en voz activa, y el participio, que se encuentra coordinado en número y género con el paciente, que en ese caso va a ser el objeto, pero ahí en la voz pasiva va a estar funcionando como el sujeto de la oración. Entonces, si yo dije la oración, a ver, vamos a poner otro color, la oración, Juan, vamos a borrar, a ver qué puedo borrar, borramos acá. Eso. Yo tengo la oración, volvemos a utilizarlo Juan como ejemplo, Juan compró milanesas. Eso está en voz activa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se transforma a voz pasiva? O sea, pensando toda la transformación que debía sufrir la oración. El objeto pasa a ser el sujeto, entonces sería unas milanesas, porque es muy raro que digamos milanesas en entrada o al inicio de la oración. Milanesas fueron compradas por Juan. Y acá está justamente, vamos a utilizar el mismo color que estaba ahí en verde, estaba mencionado acá en un costado hace un rato, ¿no? ¿Qué le pasó al verbo? Justamente el verbo es el que ha sufrido esa transformación. Unas milanesas fueron compradas por Juan. ¿Bien? O sea, si le prestan atención, lo que ha sucedido acá es justamente lo que hemos estado mencionando desde el comienzo de la clase, ¿no? Como ese verbo se ha transformado, se ha llevado, en cierto sentido, fíjense que el verbo ser se va a cargar de toda la información gramatical, mientras que el participio se va a llevar la información semántica. O sea, el verbo ser se lleva la información gramatical. Quiere decir que se va a llevar se va a llevar la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto, la voz, se puede llevar cualquier cosa. Bueno, en este caso se lleva más que nada el tiempo, ¿no? La persona y el número queda, digamos, de lado porque va a responder ya a otro sujeto. Ya no es Juan, sino las milanesas. Y lo que está a continuación, que sería el participio, es el que se va a llevar la información semántica. Se va a llevar el significado, ¿sí? Que tenía el verbo anterior. Si ustedes lo observan, al verbo en voz activa, al verbo en voz activa y en voz pasiva, van a notar lo que les estoy planteando. No sé si lo alcanzan a ver, no sé si se vislumbra, si se hace entendible. Yo creo que es bastante sencillo. Y si ustedes lo relacionan al inglés, creo que la forma más simple de reconocerlo, más simple de verlo, más sencilla, es la de pensar que es ese by famoso que aparece en algunas oraciones en inglés. Y lo que sucede con el verbo es muy similar. Lo que pasa es que no me meto con eso porque no es lo que me interesa. A mí me interesa más que nada el castellano, pero sí o sí lancen, realicen esos nexos, ¿sí? Con el inglés, no se pierdan de vista la lengua, digamos, que están estudiando también y que deben manejar a la perfección.
para ver cómo toman una cosa y la transforman a otra, cómo negocian entre las lenguas, cómo, cómo pueden pasar una construcción de la mejor manera o de la manera más fiel, entre comillas, posible, ¿no? Entonces, eh, básicamente, de hecho, pueden pensar esto también en inglés, ¿no? Aunque milanesas, no sé, ¿cómo se dirá milanesas en inglés, che? ¿Alguna respuesta? ¿Hay algún comentario al respecto? ¿Alguien sabe si existen las milanesas? Que encima, lo peor de todo es que lo peor de todo es que se llaman milanesas, pero son de acá, de Argentina, o sea que tampoco son milanesas. Igual que la pizza a la napolitana. No es napolitana, es de acá, de Argentina. O sea que le llamamos napolitana, pero es de acá. Le llamamos, bueno, ya diferente sería con mandarinas, por ejemplo. Hablamos de mandarina y en Chile le dicen naranja china. Claro, por el mandarín. O sea que esa, sí, y tiene su origen o son más comunes en esa zona. Entonces, sí, proviene de ahí o tiene relación, pero en el caso de las milanesas, no le vamos a encontrar vuelta, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿cómo sería? Bueno, y si lo piensan, van a encontrar la transformación perfectamente. No va a haber ningún problema con eso. Bueno, ¿qué termina diciendo Kobasi? Discúlpeme. A la final di la explicación, comenté un montón de aspectos y no me detuve en lo que decía Ofelia. Esto está en la página 74, creo que lo alcanza, justamente dejé el número para que se alcanzara a ver, por si lo necesitan. Después habla del predicativo, o sea que si han estado siguiendo las lecturas como correspondía, acá hemos hecho como a la inversa, nos hemos ido primero por el predicativo, que era más largo, más complejo, y luego hemos vuelto por el agente, que era un poco más sencillo. Bien, los ejemplos, que fíjense cómo y de dónde los ha sacado. El primero, por ejemplo, de Rubén Darío. Fui consolado por un ruiseñor. Y ahí está ese agente, ¿no? Que comienza, en este caso, ¿no? Con ese por. Y es muy clarito. Y que es automáticamente lo piensan como en inglés, ¿no? Piensan el by, ¿no? Si tienen más. Porque me ha sucedido por ahí que tienen más fluidez con el inglés o se acuerdan más de una forma en inglés y no en castellano. Y esa es por la costumbre. Claro, sí, acá dicen que como milanesa, claro, al igual que mate, no tendría traducción. Sí, exactamente. Bueno, lo mismo pasa con burritos, por ejemplo. No creo que se llaman Little Donkey. Hey, come on, give me a little donkey. O little donkeys. Burritos. No, 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 no tendría traducción, no, no, porque es comida típica mexicana. O fajitas, ¿no? Tampoco. Aunque creo que tal vez en inglés fajitas se pronuncia algo así como fajitas. No sé, no lo conozco, lo hablo desde el desconocimiento, pero bueno, por ahí es interesante, sería interesante ver cómo se utiliza más que nada en las zonas fronterizas. Cuando hablo de fronteras no me refiero a la frontera entre México y Estados Unidos, sino ya un poco más profunda, dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Las fronteras verdaderamente lingüísticas. Bien, ¿qué dice Ofelia? Bueno, muestra el ejemplo de Rubén Darío, luego la transformación, un ruiseñor me consoló, fíjense cómo pasó a ser sujeto. El agente siempre es complemento, se construye generalmente con la preposición por, aunque también se acepta, y eso sí, grábenlo con algún color, remárquenlo, porque las dos preposiciones aceptadas, o sea, comúnmente es por, pero por ahí puede ser el de, y ahí nos complica la vida. Ni amó a las mujeres, ni fue amado de ellas. Claro, amado de ellas como amado por ellas. Bien, así que, ¿qué tenía para decir? Justamente cuando me metí con el tema de lengua en contacto y hablé de algo así
de lengua en contacto y con lo que comencé planteando también sobre lengua hegemónica, etcétera, etcétera. No sé si pudieron observar alguna de las conferencias de Auralink. Yo mandé el link, pero hay algunas conferencias muy, muy interesantes, ¿sí? Hace poco dieron una de justamente de morfología. Algunas están en inglés, otras están a ver, están en inglés, en portugués, en castellano, ¿sí? Yo he visto de distintos idiomas y de distintos lugares, lo cual lo hace muy, muy rico. Y tienen el chat en vivo, de hecho pueden ir escribiendo y tal vez el ponencista o la ponencista puede agarrar y responder esa pregunta, ¿sí? Si es que se presenta la oportunidad. Así que bueno, bien, creo que no tengo nada más para decir por hoy o por ahora. Sí, avisarles que ya después les tengo que mandar el trabajo, tengo que terminarlo. Eh, y nada más. Ya de poco vamos cerrando y cerrando los temas. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar, que quieran decir, que quieran comunicar, que quieran que explique, reexplique, etcétera, etcétera? Ustedes dirán. Yo tenía una pregunta respecto a las evaluaciones, si cuando volvamos tiene pensado tomar algo, cómo ¿No? es. ¿Nada? No, es raro porque sí tengo. Qué raro, me están diciendo que no las escucho. Eh, Tengo los auriculares y están funcionando porque acá me marca que los altavoces los pruebo cada tanto y sale como que sí. Pero no, parece que la pregunta la voy a tener que ver en forma escrita. Porque es rarísimo, además. Recién a Andrea, por ejemplo, sí la había escuchado anteriormente. Hace, creo que apenas empezó el video. Bueno, y ya nomás se termina la hora, así que cualquier cosa, pregunten por el WhatsApp. Ah, bien, bien. Bueno, eso ya lo vamos a hablar. Ya después hablaremos ese tema. Bien. Bueno, espero que estén muy bien y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos el jueves. ¿O no? Bueno.